seguimos mirando desde este observatorio al mundo que nos rodean, y una de las noticias me sorprendió encima que fuera en domingo, ¿no? Que el Congreso de Estados Unidos decide definitivamente dar una ayuda a Ucrania para seguir llevando adelante la guerra, ¿no? Y la reacción del presidente de Rusia fue también impactante, ¿no? Como él dice, bueno, esto es echar muertos encima de este problema que hay, porque la guerra estaba prácticamente terminada, ¿no? Sin esa ayuda, Zelensky estaba diciendo, si no nos llega la ayuda tenemos que rendirnos. Claro, pero en un ambiente creado por el pánico que infunde la OTAN y bueno, y su servicio diabólico de la CIA, etcétera, pues se ha multiplicado el anhelo armamentístico de todo el mundo. Pues esto es algo increíble. Entonces las fábricas de armas necesitan inversión para incluso fabricar nuevas armas o para hacer el proceso de fabricación más acelerado, es decir, con robótica, con lo que sea. Por lo tanto, necesitan inversión. ¿Y dónde va a parar ese dinero? Pues va a parar a esas fábricas, sobre todo norteamericanas, de fábricas de armas, que tienen que cumplir con los presupuestos concedidos. O sea, regalan 63.000 millones a Ucrania, pero no se los dan a Ucrania, se los dan a las empresas norteamericanas para que se sigan extendiendo. Claro, extender una empresa requiere más inversión, ¿no? Eso está clarísimo. ¿Y a dónde se van a extender? Bueno, pues es muy sencillo, a todo el mundo que está desesperado por conseguir armas, ¿no? Empezando por Europa, que necesita ser armada. Si ahora mismo en España se ha descubierto que no tenemos ni balas, como se suele decir, ¿no? Lo poco que había se mandó a Ucrania, y lo que queda está obsoleto. Entonces, este es el pez que se muerde la cola, y el instrumento de la falsa piedad para beneficio propio, porque, como tú bien has dicho, la guerra estaba no terminada, pero en proceso final, y se ha visto bien claro que Ucrania no puede vencer a Rusia, por mucho que le manden armas, por mucho que le manden tecnología y dinero. ¿Por qué? Porque es como yo digo, es como un perro contra un oso. O sea, esto no tiene vuelta de hoja. Y va a suponer lo que ha dicho Putin, tiene razón. Más muertos. Y resulta que va Zelensky, con todos mis respetos, y dice que esto salvará muchas vidas. Pero ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿Cómo va a salvar muchas vidas que le den armas para matar rusos, y así provocar que los rusos, que son más poderosos, maten más ucranianos? O sea, eso lo que va a hacer es quizá alargar la matanza, nada más, porque al final, por mucho que alarguen la matanza, quien va a quedar desfenestrado es Ucrania. Y después la balanza de pagos de Estados Unidos y pues el exceso de gasto, de haberse pasado del techo de gasto, que llegó incluso a poner en peligro el que los funcionarios americanos cobraran, que hubo que hacer ahí una excepcionalidad, ¿no? Entonces, ¿y quién queda perjudicado? Europa, que teniendo una situación
también de deuda de los gobiernos agigantada, no solo por la pandemia, sino también por la guerra, las consecuencias del desastre industrial, de la Agenda 2030, del falso cambio climático y todo esto, pues resulta que ahora encima a gastar una fortuna en armas. España ha tenido que intentar cumplir con el compromiso de la OTAN y ya ha aprobado 1.100 y pico millones extra para el ejército, para las armas, ¿no? Que no, con eso no llega al 2% comprometido ni mucho, ¿no? Le falta mucho, pero que en este momento en el que la balanza de pagos del gobierno español tiene déficit todos los meses. Se habla de que en este mes pasado aumentó el déficit en 12.000 millones o algo así, en un mes. O sea, no sé si será esa la cifra, pero lo que sí está claro es que venga a emitir deuda, y a quién va a pagar toda esa deuda, y encima en una situación de intereses altos que no bajan. Y que están con miedo de bajarlos. Quisieran bajarlos, pero no pueden porque el petróleo empieza a repuntar, y de estar a $70 se ha puesto a 90, o sea, y con amenaza de pasar de 100. Que me diga a mí cualquier matemático a ver cómo se arregla este conflicto de inflación que va a producir una vez más el incremento del costo energético, y encima el gobierno va y quita la exención del IVA y la vuelve a poner. O sea, esto es demencial, ¿no? Y yo creo que vamos a ver cómo Rusia intensifica como represalia a estas actuaciones, intensifica su guerra con Ucrania, que no tiene pensamiento de conquistar toda Ucrania, es mentira. Es que no acaban de entender. Lo que quiere es conquistar lo que los ucranianos del Donbass y de Crimea han querido que sea conquistado, porque son totalmente rusos y les han masacrado intentando impedirles que incluso hablaran su propio idioma. Y bueno, pues la guerra no empezó con Rusia, empezó con el mismo Ucrania entre sí, dividida y atacando la parte más fuerte de Ucrania con el apoyo desde hace 30 años de la occidentalización de Ucrania a través de Soros, Biden, hijo de Biden, y toda la panda de la CIA y de los empresarios corruptos, pues con ese apoyo, pues Ucrania salió a atacar a los del Donbass de forma cruel, que no se habla de eso. Y entonces, pues Rusia, yo no digo que justificadamente, no quiero tampoco decir eso ni blanquear a Putin, pero pues oye, le pidieron ayuda y entró al trapo en favor de los que se supone son sus hijos, porque es que la madre de Rusia era Ucrania, o sea, y capital de Kiev, fue el centro neurálgico, pero no creo ni que tenga intención de conquistar toda Ucrania, a no ser que le provoquen, ni tampoco que tenga intención hoy por hoy de conquistar ningún otro país de Europa. Aunque la provocación se la han hecho países que habían firmado un acuerdo de neutralidad, de que ni OTAN ni NATO, o sea, ni OTAN ni con el bloque norteamericano de dominio mundial, ni tampoco con Rusia, neutralidad. Y funcionaron de maravilla.
Finlandia, claro, limítrofes. Finlandia, Suecia, Noruega. Y ahí yo tengo, desde el punto de vista escatológico, pues un conflicto de interpretación que no puedo pensar que sea de otra manera, que tarde o temprano van a ser instrumentos de provocación a Rusia. Ya ha habido varios conatos y hay que ver los detalles, sí, de que si el espacio aéreo, que si no sé qué y no sé cuál. Y entonces, como sabemos que la ambición de dominio mundial implica guerras, siempre. Esto es la historia de todos los emperadores endiosados, ¿no? Y de los imperios que no tienen el límite de afán, de ansiedad y de codicia de dominio. Bueno, pues pueden ser instrumentos de provocación. Y ahí es donde Polonia parece que ahora, con el cambio del nuevo primer ministro, que ha sido una barbaridad diabólica que ha hecho la Unión Europea, la Unión Europea, sí, le ha puesto a ese hombre insensato, que lo que quiere es contrarrestar el respeto a las raíces cristianas de Polonia, y quiere eliminarlas. Y esta es la babilonización que está en el nuevo orden mundial y que está en la masonería y que está pues muy implantada en Europa, donde ya se ha planteado nada menos que el derecho al aborto, pero que ya Macron, que no sé cómo llamarle, mejor me callo, pues quiso ya implantarlo y no pudo. Y ahora resulta que nos sorprende ver que una mayoría de los eurodiputados, que encima muchos de ellos se confiesan católicos, apostólicos y romanos, resulta que aprueban el derecho al aborto, que es absolutamente contrario a toda constitución, porque está en las constituciones el derecho a la vida, no el derecho al aborto. Por lo tanto, es un atentado incluso contra las constituciones, y sobre todo un atentado contra la voluntad de Dios y contra el sentido común, ¿no? Derecho al aborto. Bueno, pues mañana yo tengo derecho a matar a todo aquel que se ponga en mi camino y me intente estorbar, ¿no? Entonces, eso decía Teresa de Calcuta, no lo digo yo. Decía Teresa de Calcuta, y perdona que me salte de una cosa a otra, pero decía Teresa de Calcuta: si una mujer tiene derecho a matar a su hijo en su vientre, ¿qué tiene que yo te mate a ti o que tú me mates a mí? Así de sencillo. Es menos grave. Es menos grave que a un bebé que no se puede defender. Y al propio hijo. Y además al propio hijo. O sea, vaya madres. Estos son los engendros que está produciendo el ateísmo a ultranza, con este humanismo endiosado y diabólico, vamos, en definitiva. Sí. Pero volviendo a lo de la guerra, pues resulta que nos encontramos con que Irán ataca a Israel, y con 300 y pico misiles y drones, todo, una exhibición de fuegos artificiales. Y resulta que Israel, con la cúpula de hierro, los para todos, y solo entra uno que hiere gravemente a una niña palestina. ¿Qué ha sucedido a consecuencia de eso? Que todos los países quieren la cúpula de hierro. Y están desbordadas las peticiones de compra de los sistemas de defensa israelíes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos vendió los famosos Patriot contra los Scuds, y no eran de la seguridad, que se colaban Scuds, ¿no? Pero esa no es la tecnología más avanzada de Israel, cuidado, porque nosotros, que viajamos a Israel continuamente y tenemos incluso relaciones con personas de cierta relevancia, al menos militar o política, pues sin desvelar secretos, hablan de que Israel sigue avanzando en la tecnología porque le van a ello la vida. Claro. Al no tener un escudo de fe, que según la palabra de Dios es el escudo perfecto,
como en el lema del año pasado, de la armadura de Dios, en Efesios 6, sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podáis parar los dardos de fuego del maligno. Y qué peores dardos que los drones y los Scuds y los cohetes estos. Entonces, que son nada más que símbolos de las flechas, de las mentiras, calumnias y maledicencias diabólicas. En cualquier caso, fíjate por dónde podríamos ver a Arabia Saudí pactando la compra de la cúpula de hierro. ¿Por qué? Porque tiene miedo a Irán. Todos los países árabes que son de la línea alauita de Arabia Saudí, todos tienen miedo al movimiento musulmán capitaneado por Irán, que es el país más terrorista del mundo y que ensalza el terrorismo y lo financia a escala mundial, ¿no? Pero sobre todo a través de Hamas, a través de Siria y Líbano, ¿no? Y de Hezbollah. Y entonces, pero claro, imagínate tú qué papeleta tiene Europa de comprender que, siendo antisemita gran parte de Europa, muy antisemita gran parte de Europa, entre las cuales está España, que ha demostrado serlo en una forma pues vergonzosa. No todo España, menos mal, porque aquí estamos dos españoles y muchísimos más que respetamos y incluso amamos de forma especial a Israel, ¿no? Entonces, imagínate qué papeleta. Si en sus planes diabólicos oscuros está quitar de en medio a Israel del mapa, o por lo menos dominarlo al nuevo orden mundial, que no entra, aunque políticamente puede ser que haya entrado en parte por astucia o por conveniencia o por oportunidad, y digo Netanyahu en concreto, sin embargo no entra por el aro. Hay países que no entran por el aro del nuevo orden mundial y son, por tanto, objetivos prioritarios de la OTAN. Que estaba ya moribunda porque fracasaba en su intento de dominio mundial. Fracasó con Afganistán, que lógicamente era siempre la oportunidad de no dejar que Rusia intentara conquistar o anexionarse en términos de alianza con Afganistán, y por eso financiaron a terroristas islámicos, la CIA, para luchar contra los rusos en Afganistán, y ahí se formó nada menos que Bin Laden. Estas son cosas tremendas, y financiado por la CIA, Bin Laden y otros terroristas. Y luego, claro, juegas con fuego y te quemas. Sí, crías cuervos y te sacan los ojos. No, hombre, Bin Laden se creció y se le subió el demonio de la yihad y además con su éxito y su habilidad, porque era un estratega increíble, pues resulta que se creyó que podía incluso poner de rodillas a Estados Unidos, y lo consiguió. Con las torres. Sí. Consiguió doblegar a Estados Unidos en cierta manera y a ponerle en pánico. De hecho, es tremendo el texto bíblico que dice que lo que siembras, cosechas. Claro. Y es que es impresionante ver cómo va ocurriendo. Tú siembras vientos, cosechas tempestades. Eso dice la palabra. Es decir, si tú estás generando maldad, esa te va a salpicar a ti tarde o temprano, y es que esa es la justicia de Dios. Si tú siembras gracia y bendición, vas a cosechar eso. Es que lo inteligente, incluso pues en términos de sagacidad económica, dice un proverbio chino: si no sabes sonreír, no abras la tienda. Es decir, que
ser amable, sonreír, sembrar bondad, aunque no la tengas en cierta manera, por lo menos ganarte al cliente. Pues oye, lógicamente el cliente se siente más a gusto en esa tienda que no en la otra donde... ¿Qué quiere usted? No sé qué. ¿Te entiendes lo que quiero decirte, no? Pero... si es artificial también se acaba detectando, claro. Es una falsa siembra, ¿no? Entonces lo que quiere Dios es lo perfecto y punto, es lo inteligente, es lo bueno y ya está. Y bueno, en este caldo de cultivo satánico al rojo vivo, que no hago mención de ese programa maléfico que hay en la televisión española vergonzosa, pues en ese ambiente de sangre, porque esto es lo que hay, sangre, qué curioso que estamos en la semana del Pesaj, de la Pascua, de la verdadera Pascua judía, ¿no? Y no tienen ni idea ni conocimiento, y termina, se respeta de alguna forma más ya el Ramadán que el Pesaj. Esto es lo triste, porque el domingo ya era la etapa previa al Pesaj, que fue el lunes y que es hoy, lunes y martes, porque cualquier día en Israel son 2 días, sí, sí. De la tarde a la tarde. Entonces, y que el domingo, en un país como Estados Unidos, con 6 millones de judíos o 7, y el poderío más impresionante que tienen los judíos del mundo está allí, y con un presidente que se pretende declarar defensor de la Biblia, que ya le están queriendo prohibir a comulgar, tomar la comunión, las iglesias católicas. Una forma está el ambiente. No, eso no lo hablan, claro. Pero ¿tú lo has visto alguna vez comulgando? ¿Tú lo has visto ir a alguna iglesia católica? Sí, a actos y tal y no sé qué. Y no se atreven a echarlo de la iglesia, pero si en ese país el domingo esto todo es espiritual y en alguna forma con la cábala satánica utilizando fechas, porque era la luna llena. Entonces, que es el calendario hebreo y el calendario musulmán. Termina el Ramadán y a continuación que empieza el Pesaj, nada, ahí no hay ninguna contemplación. Y aquí hay bien claro 2 planes del nuevo orden mundial: eliminar toda influencia judeo-cristiana, judía, ortodoxa, bíblica y cristiana. Y así pues vemos que la barbaridad que dice el primer ministro maléfico total, ya ese es el monstruo más grande de Canadá, que dice que el enemigo público número 1 del mundo es el cristianismo. Y ese es el que acaba de solicitar la contratación de una persona especial para no sé qué puesto, pero que tiene que ser trans, o mujer o trans, varón no. Pero ¿cómo puede ser? Él ha hecho esa convocatoria en una forma... Bueno, en fin, ¿dónde estamos? Pues estamos en Babilón, y Satanás campa a sus anchas porque Dios lo suelta. ¿Para qué? Para que haga de verdugo, para que quebrante, para que se definan aquellos que en las pruebas que hace Satanás, pues resulta que se pongan a su favor y le den la espalda total a Dios, o fríos o calientes, conmigo o contra mí, dice Jesús, y está definiéndose bien claro. Y es cierto que son pocos los que se mantienen firmes, nos mantenemos firmes por la gracia de Dios en no darle por nada la espalda a Cristo.
Y ya lo dijo Jesús, muchos son los llamados, pocos los escogidos, o sea que no es de extrañar que en este ambiente pues resulta que nadie en un País Vasco, y me gustaría pasar a ese tema, que ha habido elecciones con esas raíces tan profundas, cristianas, católicas, apostólicas, pero vascas, no romanas, eso sí, aunque no lo hayan dicho, es así. Bueno, pues, ¿dónde está el Dios del PNV? ¿Dónde está? No, está más el Dios de Bildu, que ha sido apoyado por instituciones religiosas incluso, obispos incluso, y para qué vamos a hablar, porque estas cosas, pues oye, créeme, entristecen grandemente, ¿no? Y bueno, pues no sé qué piensas tú de las... Sí. Yo antes quería haber metido otro tema, pero bueno, es igual. Pues ¿qué puedes hacer? Sí, porque es tu programa. Está... en Colombia ha habido un movimiento tremendo que los organismos gubernamentales estén diciendo que en Bogotá hubo 800.000 personas en la calle. Eso quiere decir que por lo menos habría el doble, pero que en todo el país está habiendo un movimiento. Es decir, Colombia no es... No es Bolivia. Ni Venezuela. Ni Venezuela. Donde la gente, por miedo... Es decir, los colombianos están acostumbrados a ser guerrilleros en todos los aspectos y pelean. Y Petro pensaba que él iba a poder dominar ese país, que un colombiano es, bueno, iba a decir como un español, en ese aspecto es más bravo que el español todavía. Sí, sí. Y se está levantando el pueblo en Colombia en contra de todas estas cosas que se están produciendo allí también y que es un lugar a tener en cuenta por esa movilización. Y no es fácil frenar al pueblo colombiano. Tampoco es fácil que cambie de mentalidad un ex general guerrillero, asesino, sí, violento, claro, que está acostumbrado al que no obedezca fusilarlo, ¿no? Sí, sí. Entonces no va a cambiar, por muy astuto que sea, aunque se ha moderado algo, porque claro, primero no tiene el control de las instituciones, que es lo que ha querido hacer al estilo bolivariano de Chávez, que Chávez lo supo hacer pum, 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 sí, y ya después le dejó a Maduro el PSOE en España. Y es lo que está queriendo hacer aquí igual, porque es la imitación de conseguir el poder y perpetuarse en el poder. Entonces Petro lo tiene más difícil, porque el pueblo colombiano es un pueblo instruido. Es un pueblo que además, si tiene que escoger entre el comunismo y el capitalismo, se queda con el capitalismo norteamericano. Esto está clarísimo, ¿no? Y claro, pues este hombre está acostumbrado a tratar con los cocaleros al estilo de Bolivia, y que es lo que ha hecho siempre las guerrillas. Que no tienen escrúpulos, pues negocian con drogas. Yo estaba convencido en el País Vasco que la ETA negociaba con drogas. Estaba convencidísimo. No, es una realidad. Bueno, pero no quiero declarar como seguro algo que yo no tenía pruebas, pero tenía claramente la revelación espiritual y tenía además el testimonio de verlos hechos unos fumetas de hachís a muchos de ellos, porque yo lo ves, ¿no? Y sobre todo cuando Dios te ha dado el discernimiento de lo que es la droga y los drogadictos, que somos los instrumentos más relevantes en cuanto a la rehabilitación de drogadictos, pues lo ves. Y es que es normal, necesitan financiación muy alta para poder potenciar sus... De hecho, ETA mató a varios traficantes de drogas que estaban fuera de su sistema. Eso es lo que hacen las mafias. Cuando alguien intenta hacer, y me estás quitando parte del negocio, te quito de en medio. Eso, algunos de los atentados que produjo ETA tuvo que ver con, narcotráfico, que lo hacían, y
en la internacional terrorista hacían lo que era el tráfico de armas, igualmente que el de droga, que son las tres vías principales de tráfico: son armas, droga y prostitución. En esa tercera creo que no llegó a entrar ETA, pero las otras dos sí que estuvo funcionando. Si quieres ya hablamos de País Vasco, porque estabas hablando de la luna llena, que claro, si en Estados Unidos estaba la luna llena, en España también. Y yo a veces tengo peleas con mis hijos con respecto a los nombres, ¿no?, de las personas. Pero el representante de Bildu, el candidato de Bildu, tiene un apellido que es Ochandiano. Ochandiano, yo entiendo que quiere decir lugar de lobos grandes. Cuando tú ves, y la noche de luna llena es una noche de lobos. Y cuando tú le ves a este personaje, que es muy simpático, parece que calladito, para mí es mucho más peligroso Ochandiano que Otegi. Si tú le miras personalmente a él, te das cuenta que es un lobo. Sí, no, nada más verle y con su pendiente negro en la oreja, olvídate, porque, bueno, no quiero ni siquiera investigar ni saber quién es ese hombre, porque lo único que me produce, pues es el dirigente una prudencia, una precaución de decir, uy, cuidado. Es más peligroso que Otegi porque va de cara. Te reprendo y te ato en el nombre de Así Jesús, es mi reacción. Ahora, si Dios quisiera tener misericordia, que la tiene, para poderle reconducir, pues bendito sea Dios. Pero, en cualquier caso, Otegi está muy quemado. Está quemado. Es más, está caduco, porque las nuevas fuerzas de Bildu son jóvenes, todo. Esos miles y miles de jóvenes que han empezado a votar en estos últimos 4 años, se han ido añadiendo no sé cuántos miles de jóvenes que no votaban porque no tenían los 18 años, pero fíjate tú cuántos han cumplido 18 años en 4 años, ¿no? Eso se los ha llevado Bildu. Primero, porque no saben lo que es Bildu, no saben lo que hizo ETA. Segundo, porque se rebelan contra el pancismo, perdóname, el pancismo vulgar, insulso de PNV. ¿Qué es pancismo? Eso es panza, y nada más que verle al pobre calvo bailando con la panza, que pobrecito, parece un oso panda, pero bueno, que Dios le bendiga también. Lo que está, qué ridículo verle ahí bailando con el que va a ser nuevo Lehendakari. Entonces, toda esta camada de lobos han perdido el pelaje, o sea, y Otegi pues no va a ser Lehendakari nunca. No, está claro, no va a ser Lehendakari. Esa hubiera sido su ilusión, pero esta ha sido su última oportunidad. Fíjate lo que te digo. Y no la ha aprovechado. ¿Por qué? Porque resulta que encima ha salido expediente de la posible participación en 2 asesinatos que no estaban esclarecidos, y están ahí investigándole. Pero no solamente eso, es porque no le han dejado las bases. Las bases de ETA, los que votan, son fieras, son lobeznos, como tú dices, que quieren ir a un comunismo abertzale peligrosísimo, que puede mañana involucionar y volver a la lucha armada. Y lo harán, perdóname, y lo harán. Porque en la profecía ya sabes que hay. 2 perdones me has pedido que no sé por qué. No, porque sé que tú sufres con esto, no porque tengas ninguna vinculación, pero sí porque te afecta más que a mí, aunque yo pues... Porque es mi tierra. Mira, yo ayer hablaba con alguien y le decía, mira, Otegi es como Lenin. Exacto. No, como Stalin. Como Stalin. Y Ochandiano es como Lenin, que es frío,
Stalin era una bestia, sí. Una bestia, ¿no? Él arrasaba, sí. en plan bestia. Pero el peligroso era Lenin. Lenin era... frío, calculador, también con gafitas. De pocas palabras. Con gafitas, y se cargó a gente como Trotsky. Trotsky, que era un Che Guevara. Era un militar, tal, no sé qué. Se tuvo que huir a México. Ya, y ahí se lo cargaron. Y ahí se lo cargaron. Es decir, y Ochandiano es estilo, yo no sé, estamos en el aire, pero espiritualmente es así. Y es tremendo votar en favor de esta gente, es llamar a la maldición del comunismo más férreo que puede. Yo no entiendo que los vascos puedan pensar en ser como Mao, ¿no? Como hizo Mao con los chinos. No, es un comunismo diferente. Ya, pero es el más civilino. Has definido perfectamente. Leninista. Sí. Es leninista. Es Lenin, sí. Y rasputiniano. El Rasputín, que era el monstruo de... Rasputín era un clérigo que se cargó al imperio ruso, porque él servía a los zares. Sí, claro. Y desde dentro del palacio abrió las puertas. ¿Quién será el Rasputín jesuítico o no sé qué de este Lenin vasco? No lo sé, pero seguro. ¿Dónde estudió este chaval? ¿Quién le instruyó? ¿Quién le formó? Pues bueno, si tenemos ahí subyacente lo que se llama la teología de la liberación, que es el espíritu comunista dentro de la Iglesia Católica, para pretender hacer justicia social al estilo de un malvado Robin Hood, ni siquiera del Robin Hood romántico, no, a un malvado Robin Hood de matar a los ricos y quitarles todo para dárselo a los pobres, pues aunque los ricos hayan sido unos canallas, que lo son, pero esa no es la forma. Bueno, pues yo creo que ahí está el conflicto. ¿Por qué en Álava por primera vez Bildu tiene más votos que PNV? Porque miles de jóvenes vizcaínos que no pueden pagarse la vivienda en Vizcaya. No, y que fueron a Álava, sí. Y que habrán sido o porque han ido por economía o por infiltración. Marcha Verde, que en este caso no es Marcha Verde, esa sería la del PNV, la Marcha Verde sería del PNV, esto es Marcha de la Serpiente. Son hijos de los funcionarios del gobierno vasco, que eran PNVistas, y sus hijos son de Bildu. ¿Y son por qué? Porque vuelvo a decirte, sus padres, unos redondos pachás, aburguesados, y viviendo ya sabes tú, de sociedad gastronómica, de bachoqui, a vivir del ¿cómo se llama? El trébol de 4 hojas, la landa buru, eso no sé qué. El laburo significa 4 cabezas, porque tiene 4 cabezas. El que me sorprendió fue Andueza. Andueza es el candidato socialista, salvando las distancias, porque luego dijo, él reconoció a Sánchez y la cúpula del PSOE en Madrid, pero este es un hombre con fuerza. La que no tiene Praderes, el candidato del PNV, que es más flojo, ¿no?, en ese aspecto. Pero es más educadito. Ese está pues muy ¿cómo decirte? No levanta pasiones. No levanta pasiones. Es muy moderado, sí, es PNV, pero PNV rancio, o sea, porque el fracaso de estas elecciones lo tiene PNV. Bueno, lo tiene Podemos, que ha desaparecido, por supuesto. Tenía 7. Bueno, se han ido a Bildu. Pero ha desaparecido. Tenía 10. 7, ¿no? 10. No, 7 tenía, creo. ¿Y dónde están los 7? Uno se ha quedado en Sumar.
el ridículo más espantoso, y por eso no, que encima no aparece... La representante de Sumar... Pobrecita, pero es que la jefa de Sumar es de incógnito. Y el escándalo es por qué va por segunda vez a visitar al Papa. Vamos, ¿qué significa eso? Ahí está el jesuita. ¿Por qué va esta a visitar al Papa? Bueno, por segunda vez. Bueno, si se proclama comunista y el comunismo es fundamentalmente ateo, no quiere pronunciarse en favor de ninguna creencia, ¿no? Pero como doctrina de la Hoz y el martillo. En conclusión, pues algo hay ahí que es muy raro. ¿O es que está teniendo miedo a morirse por alguna razón, o qué es lo que le pasa? No creo. No creo. Va a pedir consulta. Pero tú sabes... va a pedir consejo. Tú sabes que Yugoslavia sí. Fue tantos años que fue comunista, fue un régimen puesto por el Vaticano. Ceausescu era croata, era católico croata, y dominó sobre todo Yugoslavia desde Serbia, que era ortodoxa. Un católico gobierna a todo el país, financiado y posicionado por el Vaticano. Por entonces no sé si era Pío XII o el Papa fue quien provocó que eso ocurriera allá. Y que hubiera una matanza de musulmanes terrorífica que bueno, los musulmanes tampoco se quedaron cortos. No, claro, porque provoca un musulmán y ya vemos siempre la reacción, la daga en la izquierda atrás. Y ahora pensemos que hay un jesuita en el Vaticano que son los que han generado todas estas guerrillas en tantos países en Latinoamérica, y también en la formación de ETA estuvieron ellos participando de una forma activa, ¿no? Y está ahí, el asunto está ahí. Así que cuidado con el Papa Negro. Bueno... No, que es Papa Negro porque el jefe de los jesuitas era el Papa Negro. Siempre se le llamó al Papa Negro, y que todo el mundo tenía un repelús muy grande y cuidado. Los papas blancos tenían siempre ahí una... No, Pablo VI estuvo dominado por el padre Arrupe, creo que era, el principal de los jesuitas, y dominó hasta que vino el Papa polaco y tiró hacia el Opus Dei, pero si no estaba gobernado Sí, reaccionó en dirección contraria, en el péndulo, ¿no? Porque ahí está la confrontación de dos opuestos increíbles, Opus Dei y jesuitas. Esto es histórico de hace mucho tiempo. Sí, sí.